Hermanos, celebramos hoy a la Virgen de Fátima. La guerra azotaba a Europa. Era el año 1917 cuando en Portugal se aparece la Santísima Virgen a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Los mensajes de la Virgen a los pastores se han cumplido y son también objeto de diversas interpretaciones. Fátima se convierte en un lugar destacado de peregrinación. Entre los peregrinos ilustres que han visitado el santuario está Juan Pablo II, quien beatificó a Francisco y a Jacinta. Ahora iniciamos esta celebración de pie, cantando. Buenas a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy que celebramos a María, pedimos su favor especial para que nos acompañe noche y día con sus gracias, bendiciones y nos fortalezca en nuestro caminar. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconociendo nuestra fragilidad, pidamos al Señor su clemencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al Señor para que cada día nos reconforte. Dios nuestro, que nos diste a María, Madre de tu Hijo, como Madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas.
La pequeña comunidad de Jerusalén vivían su entusiasmo en unidad de mente, corazón, comunidad de bienes. Así nos dice esta lectura que escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al aumentar el número, se introdujeron la diversidad de opiniones. La comunidad decide enviar a Pablo y a Bernabé a consultar. Allí tiene lugar el primer concilio de Jerusalén. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circundaban conforme a la tradición de Moisés, no podrían salvarse. Esto convocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar con los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para ese viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles, alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: ¿hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés? Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Escucharemos el Evangelio de San Juan. No existe vida sin unión con Cristo. A perspectiva del apostolado no se puede hablar de fruto del sarmiento cortado. Cristo nos invita unido a Él, refugiarnos en su corazón. De pie, para cantar el aleluya antes de proclamación del Santo Evangelio.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, sino permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan y se les dará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante y serán mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Amén. Podemos sentarnos. El Evangelio es precioso. Nos invita a poder mantenernos unidos a Jesús. Una, contemplando su presencia, meditando su palabra, procurando hacer su voluntad y la voluntad de Dios Padre. Y sobre todo nos invita a reconocer que esa unión con Jesús nos lleva a dar fruto de bendición, de esperanza, de consolación. Nos invita a dar fruto de alegría, de vigor, de amor, de ternura. Nos invita a dar fruto de poder llevarle a los demás. Y nos invita también a poder reconocer que Cristo es el centro y ha de ser el centro de nuestra vida para que nos fortalezca con su amor, con su presencia, de tal manera que podamos nosotros vivir unidos al Padre, ungidos con su Espíritu y solidarios con los pobres, con los necesitados. En este pasaje o esta lectura de Juan, se nos da, por un lado, un sentido de la unidad con Jesús y por otro, lo que espera Cristo de nosotros, que vivamos de su palabra, que vivamos en su palabra, que vivamos con sus palabras, de tal manera que podamos dar frutos de misericordia, de empatía, de alegría, de confianza, de esperanza, que podamos reconocer que lo importante está en esa unidad con Cristo que nos lleva hacia Dios Padre, de tal manera que si estamos unidos a Él, vivamos en los mandamientos, vivamos en las obras de misericordia, vivamos en las bienaventuranzas, vivamos en la enseñanza de la palabra y de la iglesia, vivamos en el catecismo, vivamos en la moral de la iglesia. Se nos presenta entonces que en cada evento y situación, en la primera lectura, por ejemplo, se nos llama a discernir qué es lo que quiere Dios de nosotros. En todo momento, fidelidad. De eso hablan las dos lecturas. Fidelidad a Dios, fidelidad a lo que Cristo quiere, a lo que Dios Padre quiere, a lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. Fidelidad a Dios de tal manera que podamos tener un solo corazón y un solo espíritu. Que lo importante no es lo superficial, sino lo que hay en el interior. Con qué intención y actitud tú vives. Dices una cosa y haces otra. Se nos invita a unir el corazón, la mente, el cuerpo, el sentimiento, en poder vivir en la presencia, en el amor, en la clemencia de Dios. El mundo nos polariza, porque por un lado nos llama el mundo a quitarnos de Dios y a vivir solamente en la carnalidad, o a vivir solamente en los placeres, o a vivir solamente en lo que sea algo pasajero, y a desasociarnos de lo espiritual para vivir solamente el momento fugaz. Pero Dios nos llama a vivir unidos a su corazón,
para que nuestra vida tenga sentido, tenga propósito, para que nuestra vida sea según sus mandamientos, según su misericordia y su amor. Y que veamos que nuestra vida no es para nuestro egoísmo, sino para dar fruto de bendición para con los demás, para llevar a otros la abundante redención, misericordia y esperanza. Precisamente de eso se trata la conmemoración hoy de María en Fátima. Ella se aparece en un tiempo de odios, de guerras, de venganzas, de resentimiento. Estaba la Primera Guerra Mundial. Y lo que nos presenta en esa aparición es un sentido de orar y reparar, de hacer ayuno y penitencia, de rezar el rosario por la salvación de las almas, de rezar por la conversión de los pecadores. Se especifica por la conversión de Rusia, pero no solo Rusia, es todo el planeta. Se nos habla de hacer reparación por los pecados de los demás, por los pecados de la humanidad, por la maldad que hay en la humanidad, para que Dios tenga misericordia y para que se conviertan los corazones. Han pasado ya más de 100 años de eso. Y todavía la humanidad necesita, como si fuera la misma aparición, para poder moverse hacia adelante. Necesitamos todavía hacer oración por el mundo, oración por la conversión de las personas, por la conversión de las naciones y hacer reparación. ¿Y qué es eso? Cuando una casa está apolillada, le quitas las tablas viejas y le pones nuevas. Estás reparando. Cuando se te dañó el cemento porque lo dañó el terremoto o lo dañó el huracán o lo que sea, tú le quitas lo que está dañado y reparas, resanas, fortalece o le pones columnas nuevas y estás reparando. Y espiritualmente, ¿a qué se refiere? Se refiere a hacer bien por el daño hecho. Se refiere a hacer bien para contrarrestar el efecto de los pecados de los demás. Cuando una persona tira una piedra en un estanque de agua, ¿qué ocurre? Esa piedra cae en el centro, se levanta el agua, forma como una corona de agua y hace ondulación hacia la orilla, vuelve hacia el centro y ese es el efecto del movimiento de esa piedra. Así es el pecado también. Hace anillos concéntricos que van haciendo su efecto hacia mojar hasta la orilla. Y lo que nos presenta en la reparación en Fátima es que el pecado hace su efecto en el mundo para dañar la credulidad, para dañar la fe, para dañar la esperanza, para dañar la seguridad, para dañar la confianza, para hacer daño a los demás. Pero la reparación es hacer el bien que podamos hacer para que la fe sea creíble, para que el cristianismo se propague, para que haya gente que crea en el amor de Dios, en el perdón, en la misericordia, en la caridad, para que no se viva de la venganza, ni de la retribución, ni del resentimiento, ni del odio, sino que devolvamos con caridad, con misericordia, con buenas obras. Hay quienes por su odio, por su rencor, por su resentimiento, le hacen daño a otros y le dicen, aquí, toma lo que te ganaste. No podemos vivir así. Quien vive de ese odio y maldad no vive cristianamente, aunque se llame cristiano. Hay que vivir del perdón, de la misericordia, de la caridad de Dios y reparar por lo que se cree que fue un daño o por el daño hecho. Y se repara con la oración, se repara con las buenas obras, se repara con el sentido de ayudar a los demás en su crecimiento humano, espiritual, psicológico, afectivo, social, etcétera, etcétera, a que se encuentren con Dios y se encuentren consigo mismos y a modelarle el bien en vez de pagarle con la misma moneda. Cristo vino a quitar la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Dicho en puertorriqueño, pescosa por pescosa o lengua por lengua. Se nos invita entonces. Miren, esa lengua ni con los bozales que se ponen hoy en día la paran. De lo que se salvan es de la mini o las micro salivazos. Se nos invita entonces a que nuestra vida sea conforme a la palabra, consona con la palabra, que su gracia nos llene, nos interpele, nos fortalezca, nos unja, de tal manera
que podamos vivir en oración de intercesión los unos para con los otros, que vivamos en acciones reparadoras los unos para con los otros, que podamos hacer bien por la maldad que hay en este mundo. Por lo tanto, se nos invita a que nosotros seamos agentes de cambio, agentes de sanación, agentes de transformación a través del rosario, la oración, la penitencia, el ayuno. Por otro lado, lo que es Fátima se conecta con lo que es Medjugorje. Se ve ambos como si fuese un enlace o un puente de tiempo de oración, de caridad, de misericordia, de diferentes momentos de llamados de María a lo mismo, hacer oración por el mundo, hacer oración por pecadores, hacer oración por la iglesia, hacer oración por los sacerdotes, hacer oración por las diferentes necesidades que hay, pero hacer oración para que haya caridad, misericordia, decencia, amor, prudencia en el mundo, y orar para que Cristo sea el centro, el que es la vid verdadera, nos veamos nosotros como sarmientos o como ramas unidos a Jesús, porque el problema de este tiempo es que hemos querido irnos por nuestra parte y ser nuestro propio árbol de la nada, de placeres desenfrenados, de cuánta cosa hay en el mundo, o de lujos, o de tener, de poder, etcétera, etcétera. Y se nos invita a unirnos a Jesús para que el fruto que demos luzca a Jesús, sea de Jesús, sea con Jesús y para Jesús. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué frutos estás dando tú? ¿Estás unido, unida a Jesús? ¿Estás unido a su misericordia, a su presencia, a su corazón, a su caridad? ¿Respondes tú como respondería Jesús? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿O responderías tú como los soldados que le daban latigazos a Jesús? Otro más para ti. Muchas veces nuestra vida se compone de diferentes situaciones a las cuales respondemos según el mundo nos ha enseñado. Tenemos que aprender el modo de Jesús, la vid verdadera, responder con la misericordia, la caridad, con el toque, el gesto y la actitud sanadora. Y a menudo se nos olvida por las heridas que cada cual lleva. A menudo se nos olvida por la tensión, por la presión, por las diferentes situaciones que se juntan unos con los otros. Jesús nos invita a que nuestra vida sea mejor y diferente. Una señora me decía que tenía pesadillas de noche y gritaba de noche en el sueño por todas las presiones y tensiones que tenía en el día. Se nos invita a nosotros entregarle a Jesús nuestras presiones, preocupaciones, tensiones y situaciones para que gritemos de alabanza a Dios y no de desespero. Con la situación del COVID-19, los medios nos asustan y lo que se nos invita es a hacer las cosas mejor que antes. Miren, han habido peores pandemias en el mundo de lo que estamos viviendo ahora. En la primera, de la cual más o menos fue de las peores, murieron 100 millones de personas y fue para el año 541 al 42. Justamente unos 200 años después de que se convirtió Constantino y demás. Entonces, fue la mitad del mundo conocido a ese tiempo de Europa que se murió la gente, pero muchos, la otra mitad, sobrevivieron y pudieron echar adelante y echar el mundo hacia adelante. Lo que tenemos hoy sí es real, es cierto y hay que lucharlo, pero no podemos responder con miedo, no podemos responder con terror, no podemos responder con simplemente guardarnos y decirle fuchi a la otra persona. Tenemos que responder con caridad, con empatía, con alegría, con oración de sanación, con oración de esperanza, con la consolación que Jesús nos da, consolar a los demás y ser instrumentos de reparación por el daño hecho. Más o menos, en algunas épocas, cada 100 años o un poco más de tiempo, han habido pandemias. Hubo otras donde la gente moría por montones, por millones en las calles y demás también, con la peste bubónica. Se nos invita a aprender de la historia, que tenemos que responder con sentido
de superar, de sanar, de mejorar, de ser mejores. Cuando a las hormigas le aplastan el hormiguero, ¿qué ocurre? Salen otra vez a reconstruirlo más grande y mejor. Cuando te toque salir a ti de tu casa, sal a reconstruir, no a desesperarte en la calle. Porque ya el tránsito está casi volviendo a lo que era antes. Y ya te vuelven a dar corte de pastelillos otra vez, y gratis. Entonces, y ya empiezan con el desespero de nuevo. Se nos invita a aprender de los huracanes, de los terremotos y de las pandemias, a tener caridad, misericordia, empatía, a poder pensar en las demás personas y no solamente en el yo. Por lo tanto, lo que nos presenta esta celebración de Fátima es lo mismo que dicen las apariciones, que nosotros tenemos que aprender de Jesús, a que Él es la piedra angular, que de Él tenemos que aprender a perdonar, que de Él tenemos que aprender a hacer un mundo mejor, que de Él tenemos que aprender a ser instrumento de reconciliación, de esperanza y de dar a los demás una vida mejor en Cristo Jesús. A veces pensamos que la vida mejor es tener muchos chavos. A veces la vida mejor pensamos que es tener muchas cosas. Ok, cuando vienen las pandemias, los terremotos y los huracanes, se te acabaron las cosas, se te acabaron los chavos, ¿y qué queda? Se nos invita a que nuestro corazón esté en Jesús, se quede con Jesús, viva en Jesús. San Alfonso, el fundador de los Redentoristas, quien fue es doctor de la Iglesia, doctor de la moral, doctor de la oración, escribió 111 libros en su vida, empezando a los 50 años. Y uno de sus libros, Preparación para la muerte, habla de que todo lo material es efímero, que tenemos que prepararnos para la muerte viviendo la vida con amor, con la presencia de Dios, con los sacramentos, con dignidad, con caridad, con buenas obras, pero prepararnos teniendo un corazón libre y puro para Dios, para servirle en todo momento. De eso es lo que nos llama las revelaciones de Fátima, hasta Medjugorje y todas las demás. Es prepararnos para vivir en Cristo, de tal manera que su gracia esté en nosotros y se permee hacia los demás, para que puedan querer vivir en amor, en alegría, en esperanza, en consolación, porque tenemos que prepararnos para el cielo. A veces solamente nos preparamos para el plato de ajo y habichuelas y más nada. Tenemos que prepararnos para la vida eterna hoy, con cada opción, con cada alternativa, con cada situación que nos rete a vivir en la presencia dinamizante del Señor, llenos del poder de su Espíritu Santo, que lo invoquemos todos los días para que seamos luz, esperanza, vigor y amor para los demás. Que Dios les bendiga. Nos ponemos en pie para las peticiones y pidamos a Dios que nos renueve con la fuerza dinamizante de su amor. Para que la Iglesia, a impulsos del Espíritu, mantenga siempre firme su opción preferencial por Jesucristo y sea signo vital de la presencia de Dios en la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa y los obispos, en una búsqueda sincera de la verdad, fomenten en el seno de la Iglesia la unidad, el diálogo, el respeto, y para que encuentren en los teólogos y agentes de pastoral colaboradores fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el don de la paz sea una realidad en los que viven atormentados a causa de la guerra, el egoísmo, el pecado y la explotación entre los hombres y los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que celebramos esta Eucaristía manifestemos en nuestras vidas que solo Dios es el Señor y que Él es nuestra esperanza y nuestro gozo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Rogamos por la salud de los sacerdotes y diáconos enfermos y por Elia, Calo y familia, Stephanie M. Muñiz, María Isabel Alonso, Bárbara Vidales, María Ayo, Juan Andino Figueroa, María y Matilde Soto, Lidia Santiago, María Morales Tita, Coral y Edgardo Egúrbida, Diani Sánchez, enfermos de la familia Colón Rolón, enfermos de la familia Carmona Colón,
Inés M. Pacheco, Sara Medina, Zenón Payarés, Gloria Maldonado, Brunilda Bernabé y familia, Marila Ríos Matienzo, Itzia Janet Rivera, y por el Ministerio de Rezadores de Radio Paz, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los sacerdotes y diáconos difuntos, y por Rubén Alberio Ramos, Marlín Guim Mendoza, Monserrate Flores Rivera, Julio Miguel de Barié, María N. Álvarez, Carmen M. Padró, Lorenzo Hernández Chimelis, Josefina Nazario Jusino, Eudocia Delgado, Edwin Aldea, Papo, Gladys y Félix, Baldo Collazo Machuca, Tita Esparra, Nilda Muñoz y Enrique Astor, Jaime José Vagué Sosa, Pedro Beas, Severino Juan y Gaby Soto, Carmen González, María Nieves, Tomás Sanabria González, Lumi Laborde, Rosa I. Delgado, Pedro L. Pacheco e hijos, América Rivera, Aníbal de Jesús, Tomasa Román, Gumercindo Rivero y Roger Fernando Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Marisa Tull y de Bruni Castro, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, en tu misericordia, escucha benévolo nuestras súplicas y contéstalas por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de la Santa Virgen María, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir tu nombre por Jesucristo, tu Hijo, en la memoria de la bienaventurada Virgen María.
Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón y admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto de alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos, Divino Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Gloria a tu sangre, Divino Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A cada estrofa de la plegaria de consagración podemos orar en respuesta. Renuévanos, Señor, con tu amor. Renuévanos, Señor, con tu amor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Renuévanos, Señor, Con tu amor. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Renuévanos, Señor, con tu amor. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Renuévanos, Señor, con tu amor.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Renuévanos, Señor, con tu amor. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcamos también nuestro aporte a la evangelización, nuestro esfuerzo por un mundo más justo, más digno, más lleno de Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Un minuto para dar gracias a Dios y le decimos gracias, Señor, por tu generosidad. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos renuevas con tu palabra. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos alimentas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos acompañas cada día. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque renuevas nuestra esperanza. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque eres nuestra salud, alegría y consuelo. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque levantas los ánimos que están por el suelo. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos das tu amor para llevarte a otros. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos das tu paz para compartirla con los demás. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos haces artífices de justicia y de paz. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos invitas a construir la civilización del amor. Gracias, Señor, por tu generosidad.
porque quieres que te llevemos de redor. Gracias, Señor, por tu generosidad. Porque nos das a María para interceder por nosotros. Gracias, Señor, por tu generosidad. Oremos. Fortalecidos con los sacramentos pascuales, te pedimos, Padre, que cuantos hemos celebrado la conmemoración de María, Madre de tu Hijo, Nuestra Señora de Fátima, manifestemos en nuestra carne mortal la vida nueva de Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que han participado, gracias al coro, a Junta de Yahvé, y gracias a todos los de las diferentes parroquias que nos están acompañando, y a los que nos están viendo por Teleoro. Sigan colaborando con Teleoro y con sus parroquias, especialmente en este tiempo. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidad. Viva la Señora de Fátima. Que viva. Un aplauso a la Virgen.